Hola, en este video intentaremos realizar un ejercicio de funciones donde se nos pide graficar f de x. Con f de x es igual a x dividido en 1 más x cuadrado. Primeramente, notar que el dominio de la función son todos los reales, ya que en ningún valor se indetermina esta función. Lo siguiente que hay que ver es los ceros de f de x, es decir, cuando f de x es igual a 0. Y esto ocurre únicamente cuando x es igual a 0, ya que el denominador 1 más x cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 1, ya que x cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Es decir, pasa por el origen la gráfica. En tercer lugar, notar cuáles son los signos de f, es decir, dónde f es negativo y dónde f es positivo. Como el único valor donde esto cambia es con la x, entonces f de x va a ser mayor que 0 cuando x sea mayor que 0 y f de x va a ser menor que 0 cuando x sea menor que 0. Es decir, la gráfica estará en estos cuadrantes, en el 1 y el 3. Ahora hay que analizar los puntos críticos. Eso se hace derivando la función. Notamos que es una división. Para derivar una división, primero el primer factor, el de arriba, derivado, la derivada de x es 1, por lo tanto nos queda 1 por el segundo factor sin derivar, 1 más x cuadrado, menos el primer factor sin derivar, que es nuestra x, por la derivada del segundo factor. El factor derivable aquí es la x cuadrado y se deriva multiplicando por la potencia 2 por x elevado a x a 2 menos 1, que es 1. Por lo tanto, queda en x solamente, dividido en el denominador al cuadrado, es decir, 1 más x cuadrado al cuadrado. Esto es igual a, aquí tenemos un 1 más x cuadrado menos 2x cuadrado, nos queda 1 menos x cuadrado dividido en 1 más x cuadrado al cuadrado. Esto se puede factorizar como suma por su diferencia, nos queda 1 menos x por 1 más x dividido en 1 más x cuadrado al cuadrado. Los puntos críticos son cuando la f' de x es igual a 0. Y esto ocurre cuando x es igual a 1 o cuando x es igual a menos 1. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es ver los intervalos de monotonía de esta función, es decir, en qué signos, en qué valores cambia de crecimiento la derivada. Para eso realizaremos una tabla de signos con los valores críticos que obtuvimos.
primero denotamos desde el menos infinito hasta el menos 1, desde el menos 1 hasta el 1 y desde el 1 hasta el infinito, ya que el 1 y el menos 1 son los puntos críticos y el dominio es en todo f. Vemos cuáles son los valores que nos interesan, que son 1 menos x y 1 más x, y esos son los que determinarán el signo de la f' de x, la cual a su vez determina los intervalos de monotonía, es decir, dónde es creciente o decreciente. Primero notar que 1 menos x desde el menos infinito hasta el menos 1 es positivo, desde el menos 1 hasta el 1 de igual forma es positivo, y del 1 en adelante es negativo. El 1 más x desde el menos infinito hasta el menos 1 es negativo, desde el menos 1 hasta el 1 sigue siendo, no, es positivo, y en adelante es positivo. Esto quiere decir que el signo de f de x en el intervalo entre menos infinito y menos 1 es menos, entre menos 1 y 1 es más, y en adelante y entre 1 e infinito, porque menos por más es menos. Es decir, va a ser decreciente desde el menos infinito hasta el menos 1, creciente desde el menos 1 hasta el 1 y decreciente nuevamente desde el 1 hasta el infinito. Notar además que tenemos desde el menos infinito, en el punto menos 1, cambia de intervalo, cambia de decrecimiento, pasa de decreciente a creciente, por lo tanto tendremos un mínimo de la función. Y en el 1 pasa de creciente a decreciente, es decir, tenemos un máximo. ¿Qué pasa si evaluamos la función en estos puntos? F de menos 1 nos queda menos un medio, y en f de 1 nos queda un medio. Es decir, en el 1, 2, aquí tenemos 1, menos 1, menos 2, menos 1. En el 1 corta con un medio, es decir, este sería nuestro punto. Y en el menos 1, menos un medio, es decir, pasaría por este punto la gráfica. Recordar que la f' de x nos dio 1 menos x al cuadrado dividido por 1 más x cuadrado al cuadrado, y que f es decreciente en los intervalos desde el menos infinito hasta el menos 1, unido desde el 1 hasta el infinito, y f es creciente en el intervalo entre menos 1 y 1. Lo siguiente que hay que ver son los ceros de la segunda derivada, es decir, derivamos la primera derivada, que es lo mismo que la segunda derivada de la función original. Entonces, esto nos queda la derivada del primer factor, el factor derivable aquí es x cuadrado, nos queda menos la potencia baja multiplicando x elevado a 2 menos 1, que es x, por el segundo factor sin derivar, que es 1 más x cuadrado al cuadrado, es decir, el de abajo, menos el primer factor
sin derivar por la derivada del segundo factor. Aquí tenemos una potencia de 2, pasa multiplicando por 1 más x cuadrado, y por regla de la cadena debemos derivar la parte interna, derivar el x cuadrado, que es 2x, dividido en 1 más x cuadrado al cuadrado. Notar que tenemos como factor común 1 más x cuadrado. Perdón, al cuadrado el denominador tiene que ir, ya está al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado nos queda elevado a 4. De igual manera, tenemos este factor de 1 más x cuadrado en todos los factores, es decir, lo podemos reducir. Aquí está elevado a 1, queda elevado a 0, queda como un 1, entonces desaparece. Aquí está elevado a 2, queda elevado a 1, es decir, desaparece la potencia. Y aquí está elevado a 4, queda elevado a 3. Desarrollamos esto, nos queda menos 2x, menos 2x al cubo, menos 4x, menos por menos es más 4x al cubo, dividido por 1 más x cuadrado al cubo. Si desarrollamos esto, nos queda 2x al cubo menos 6x ¿sí? Eso, 2x al cubo menos 6x dividido en 1 más x cuadrado al cubo. Factorizamos aquí por 2x, nos queda x cuadrado menos 3 dividido en 1 más x cuadrado al cubo. Esto quiere decir que es el resultado que nos da la segunda derivada, 2x por x cuadrado menos 3 por 1 más x cuadrado al cubo. El denominador siempre va a ser mayor o igual a 1, ya que x cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0, por propiedad de las potencias. Entonces, la forma en que esta f', la segunda derivada, perdón, no prima, sea 0, ocurre cuando x es igual a 0, cuando x es igual a raíz de 3, o cuando x es igual a menos raíz de 3, ya que esto se puede factorizar como x menos raíz de 3 por x más raíz de 3, dividido por 1 más x cuadrado al cubo. Antes de revisar la tabla de signos, podemos evaluar en nuestra función qué pasa cuando f vale menos raíz de 3. Ya sabemos que f' en 0, la función evaluada en 0 es 0. Lo vimos al principio. Entonces analizamos qué pasa cuando cuando x vale menos raíz de 3 en nuestra f. Nos queda menos raíz de 3 por 1 más menos raíz de 3 al cuadrado, que es 3, más 1, 4, y f en raíz de 3 es raíz de 3 cuartos. Es decir, por aquí más o menos está el raíz de 3, y en raíz de 3 nos da raíz de 3 cuartos, que es poco menos de un medio, es decir, pasa por aquí más o menos la gráfica.
más abajo del 1/2. Aquí más o menos está el menos raíz de 3 y nos da también poco menos de menos 1/2, raíz de 3/4. Voy a anotar arriba el raíz de 3 para dejar el punto ahí, menos raíz de 3. Y aquí estaría el menos raíz de 3/4 y aquí más o menos el raíz de 3/4. Por ahora sabemos que pasa por estos puntos entonces. Entonces, sabiendo esto, ahora sí podemos realizar nuestra tabla de signos con los valores que nos interesan para ver la concavidad, en este caso, de la gráfica a través de la segunda derivada. Tenemos todo el dominio R, anotamos nuestros puntos críticos. Los valores que nos interesan aquí es 2x, podemos anotar el x solo, ya que multiplicado por una constante va a tener el mismo signo. X menos raíz de 3, x más raíz de 3, y este va a ser el valor de nuestra derivada de f. Entonces, el x desde el menos infinito hasta el 0 va a ser negativo y en adelante positivo. El x menos raíz de 3 va a ser negativo, negativo, negativo hasta el raíz de 3, donde es positivo. X más raíz de 3 es negativo desde el infinito hasta el menos raíz de 3 y positivo en adelante. Menos por menos es más, por menos es menos, es decir, tenemos una concavidad. La función nos queda negativa, la segunda derivada, por lo tanto la concavidad tiene esta forma. Aquí menos por menos es más, por más es más. La concavidad tiene esta forma. Aquí más por menos es menos, tiene esta concavidad. Y aquí más por más es más, es decir, tiene esta concavidad en estos intervalos. Entonces, teniendo todo esto y teniendo los valores, primero sabemos que es decreciente desde el menos infinito. Primero sabemos que la gráfica va a estar, mientras la x sea menor que 0, la y va a ser menor que 0, eso lo vimos al principio, y mientras sea mayor que 0, va a ser la y también, es decir, la f de x mayor que 0, es decir, en este tramo solo va a pasar por esta parte, por el tercer cuadrante, y desde el 0 en adelante va a ser solamente el primer cuadrante. Sabemos también que desde el menos infinito hasta el menos 1 es decreciente. Hasta acá es decreciente. Y sabemos que desde el menos infinito hasta el raíz de 3 tiene esta concavidad. Es decir, si es decreciente y teniendo esta concavidad, debería tener una forma similar a esto, es decir, algo así. Entonces, considerando esto mismo y considerando los puntos que hemos visto, hasta el menos raíz de 3 tiene una forma similar a esta. Desde el menos raíz de 3 hasta el menos 1 sigue siendo decreciente, pero tiene esta forma, es decir, algo similar a esto, ya que tiene esta concavidad. Es decir, aquí cambia de concavidad, pero sigue decreciente. Desde el menos 1 hasta el 0 es creciente, pero sigue teniendo esta concavidad, es decir, algo similar a esto.
sigue siendo creciente hasta el punto entre menos 1 y 1, es decir, hasta el punto 1, pero va a tener esta otra concavidad, ya que aquí es negativa la segunda derivada. Es decir, para que sea creciente con esta concavidad tiene que ser algo similar a esto, hasta el punto 1. Desde el punto en adelante, desde el punto 1 en adelante, es creciente y va a seguir con este tipo de concavidad es decreciente, perdón, desde el punto 1 en adelante, pero va a seguir teniendo esta concavidad hasta el raíz de 3. Creciente con esta concavidad va a ser esto, más o menos. Decreciente, perdón, me equivoqué, perdón. Es decreciente desde el 1 en adelante con esta concavidad. Entonces tendría esta forma, de nuevo, hasta el raíz de 3. Y desde el raíz de 3 en adelante tiene esta concavidad y va a ser siempre decreciente, es decir, tendría esta forma nuevamente indefinidamente hacia adelante. Y esa entonces sería la gráfica de esta función con todos los valores dados y con los pasos a seguir.